en nuestra fiesta eterna, que es Cristo Jesús, nuestra vida. Y a la misma vez ayúdanos a poder compartir con familias, con amigos, hermanos y hermanas en este tiempo también, Señor, y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, oh Señor, para en medio de pruebas, de edificación, vamos por aquellos que no están y que ellos también de una manera u otra puedan beneficiarse, Señor, de tu palabra. Padre, te pedimos estas cosas con el perdón de nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos viendo en Santiago capítulo 2. Habíamos cubierto los versículos 1 al 13. Habíamos visto una vez más un ejemplo práctico, ¿verdad? El ejemplo práctico que nos habla Santiago de no tener nuestra fe en acepción de personas. En inglés dice favoritismo, ¿verdad? De no, cuando dice tener nuestra fe, se refiere a practicar nuestra fe, porque la práctica de nuestra fe no sea con acepción de personas o con favoritismo. Y una vez más, Santiago trae esta convicción, ¿verdad?, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que le agrada a Dios, lo que le desagrada, de la sabiduría práctica y de su ley delante de nuestros ojos, en la manera tan práctica en que Santiago lo hace. Pero vimos que siempre lo está combinando, ¿verdad?, o nos está apuntando a la razón de por qué. Y al final de esta sección que vimos la semana pasada, nosotros leímos en el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué cosa es la misericordia? La misericordia es la ayuda, el favor que se le ofrece a aquel que no puede hacer nada por sí mismo. Aquel que está descalificado, aquel que no tiene recursos, aquel que está desprovisto, aquel que no puede valerse por sí mismo, aquel que merece en realidad el veredicto y el juicio severo de la justicia de Dios, ¿verdad? Aquel que no es digno, aquel que no es bueno, ese necesita misericordia. Y dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora es interesante, nosotros señalamos la semana pasada, lo hemos dicho en un par de oportunidades, que el cristianismo involucra ambas cosas: el juicio y la misericordia. La misericordia triunfando sobre el juicio. ¿Qué quiere decir el juicio? Que Dios siempre nos está dando testimonio y revelando aquello que es conforme a su voluntad y aquello que es contrario a su voluntad. Que Dios está interesado en que la criatura moral que Él creó, el hombre, es una criatura racional, moral y espiritual, pueda entender los juicios de Dios con respecto a la justicia, con respecto a la piedad, con respecto a lo que Dios demanda de ellos. El cristianismo involucra juicio, involucra el discernir lo que es bien y lo que está mal. Ahora, el cristianismo no solo es ese juicio.
Porque el cristianismo no solo es el tener unos documentos de leyes que examinamos para entonces tratar de poner en práctica, ¿verdad? El cristianismo involucra más que simplemente ideales correctos y morales, estándares de justicia y de aquello que es correcto y moral y justo y propio. Si el cristianismo es más que esos juicios, no es menos que eso, involucra juicios correctos conforme a la justicia de Dios, conforme a la ley, a la santidad, ¿verdad?, que Dios ha revelado. Pero el cristianismo es más que eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo trata con una persona. ¿La persona de quién? De Cristo Jesús. La persona de Cristo Jesús. Y en esa persona Dios tomó el juicio de su ley. Dios tomó el enjuiciamiento de los culpables, el veredicto de justicia de aquellos que verdaderamente, como ha sido la humanidad, ha quebrantado la ley de Dios. Y no hemos sobrado en justicia, no hemos sobrado conforme a la ley, a la santidad y a la piedad que Dios demanda. Y al no haber obrado así, la Biblia dice que merecemos muerte. Pero el cristianismo es juicio, pero el juicio no es la última palabra. Por eso es, hermanos, cuando nosotros oigamos a predicadores que la única palabra que dan es una palabra de juicio, hermanos, rechácela. Usted no está escuchando la palabra de Dios. Usted no está escuchando el verdadero sentir del cristianismo, ¿verdad? Cuando usted oye aquellos que suenan de una manera muy bombástica y elevada y alta, porque tenemos que ser santos y porque la justicia de Dios y porque la condenación y porque la ira de Dios y por esto y por aquello en términos de la justicia y el juicio de Dios, y eso es lo único que oyen, hermanos. Eso y estiércol es lo mismo. ¿Ok? Porque ahí no está la última palabra de Dios. Y si no es falso, mentira y una estratagema de Satanás. Hay juicio y hay ira y santidad y justicia de Dios, pero Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, poniendo todo ese juicio en la persona de Jesús a través de su obra expiatoria en la cruz, su vida perfecta, su muerte, sepultura y resurrección para salvar a pecadores. Y esa es la última palabra de Dios. Jesucristo dice: yo no vine al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Esa es la palabra del cristianismo. Mientras estemos en este tiempo después, ¿verdad? En este tiempo donde la promesa de Dios está vigente, la palabra que está vigente para el mundo es una palabra que habla de juicio, habla de condenación, pero habla entonces y llama a aquellos que están en condenación, a los pecadores, a los injustos, a los malvados, a los quebrantadores de la ley, los llama a la misericordia, a la bondad de Dios gratuita a través de la persona y de la obra de Dios en Cristo Jesús, a la cual podemos allegarnos a través de la fe y el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? El acercarnos a un trono de misericordia. Comenzamos así diciendo
que la misericordia es para aquel que nunca la merece, que nunca puede obrar, que nunca puede hacer nada a través de lo cual pueda recibir algún mérito de parte de Dios y decir, ok, has recibido una ayuda, has cooperado con ella, tienes ahora un mérito, una dignidad, porque has podido hacer algo. No, la misericordia es para aquellos que no pueden nunca hacer nada. Por lo tanto, los que nos acercamos a Dios así, encontramos juicio, el juicio de nuestros pecados y nuestras maldades, pero al encontrar ese juicio el cual recibimos, nos arrepentimos de decir mis maldades estaban bien, de decir mi camino era correcto, de decir mi sabiduría era buena, de decir mi justicia, ¿verdad? Era buena, es el camino. No, nos arrepentimos, miramos delante de los juicios de Dios y la cruz que representa ese último juicio de una manera excelente y final, el hecho de que nosotros merecemos la muerte. Y allí entonces confesamos nuestra muerte en Cristo Jesús, en fe, confiando en que Él murió y resucitó. Pudiéramos vivir delante de Dios siempre como aquellos que viven a través de la misericordia. Misericordia en juicio, pero la misericordia ¿qué? Triunfando sobre ese juicio. ¿Se fijan, hermanos? Ese es el cristianismo. Esa es la práctica de la fe delante de Dios. Ahora, esa práctica de la fe delante de Dios nos lleva a una práctica delante de los hombres. Porque aquel que ha recibido misericordia delante de Dios, aquel que tiene fe para con Dios, ¿verdad? Aquel que se presenta delante de Dios sobre la base de misericordia, en otras palabras, no de ningún mérito, de ninguna dignidad propia, sino desprovisto, recibiendo el justo juicio de Dios, confesándolo en Cristo y en su muerte, pero parados delante de Dios por la justicia, la vida y el poder de resurrección de Cristo Jesús. Y así nos presentamos en misericordia delante de Dios. Aquel que vive en esa fe es aquel que delante de los hombres va a vivir también, en la medida en que viva en esa fe, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo, sino en la medida en que sea un oidor que mantiene, que retiene la sana doctrina de la cruz, de la piedad, de la que es la misericordia de Dios en Cristo Jesús. En la medida en que nosotros mantenemos, retenemos y practicamos eso delante de Dios, en esa misma medida nosotros vamos a venir al prójimo y a ofrecerle al prójimo ¿qué? Misericordia. Se fijan entonces que la práctica de la vida cristiana tiene que ver con la persona de ¿quién? De Cristo. Con la persona de Cristo. Esto es muy importante. Decíamos que hay un movimiento aquí en estos dos capítulos de Santiago. Lo vemos en este capítulo 2 también muy enfocado. ¿Se recuerdan? Decíamos la semana pasada de la práctica ¿a qué? No sé si tomaron nota. De la práctica eran pez. De la práctica, ok, vamos a ver, Santiago nos está hablando aquí de una práctica. Es la práctica de no utilizar favoritismo, de no hacer acepción de personas. Vamos a llamarle la práctica de sabiduría. Por ejemplo, esto es lo que nosotros vemos en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, nosotros vemos la explicación, la práctica de sabiduría. ¿Qué quiere decir esa práctica, verdad, en la vida real? Que en diferentes
ocasiones de la vida, en diferentes áreas, trabajo, casa, hogar, ser padres, ser hijos, ser empleado, ser empleador, las autoridades, ¿verdad? Mi vida en el mundo, en sus diferentes aspectos, ¿verdad? En diferentes aspectos de nuestra práctica, yo soy llamado a vivir en ella de una manera conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Santiago nos está hablando de esa práctica con diferentes ejemplos. Nos recuerda la literatura de Proverbios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué decimos, verdad, que tenemos que venir a Cristo y a la misericordia? Esa es la forma de ser hacedores de su palabra. Porque nosotros no vamos a esa práctica específica y decimos, a ver, deja ver lo que tengo que hacer. Ok, ya sé lo que puedo hacer y lo que voy a hacer. Ciertamente necesitamos la revelación práctica de Dios en las Escrituras. Necesitamos empaparnos de ver qué significa la sabiduría práctica de Dios. Eso es necesario. Tenemos un ejemplo aquí muy práctico. Si entra uno rico a la iglesia, entra uno pobre, uno vestido bien, que con olor, con buenos perfumes, aparenta ser una persona de medio, se parqueó allá afuera con un Mercedes-Benz, y viene otro allí andrajoso y se ve que es un maloliente, una persona quizás, ¿verdad?, muy pobre. Dice Santiago, no utilicen favoritismos. Es decir, no reciban a aquel rico, siéntate aquí adelante, ven, vamos a hablar. Oye, te voy a dar este lugar específico. Y aquel otro ni siquiera los reconozcas o los saludes, etc. ¿Entendemos, verdad? Eso es lo que Santiago está tratando en el capítulo 2. Ahora, nosotros como creyentes somos llamados a no ser oidores olvidadizos y a ser hacedores de su palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que vemos la práctica y simplemente déjame recordarme lo que debo hacer y lo que no debo hacer para entonces practicarlo bien. Esa es la forma en que el creyente funciona. No. Falta algo. ¿Por qué? Porque así funcionaría también otras personas que tienen este libro y lo valoran. Un mormón puede ser una persona muy moral y muy caritativa, pudiera ser. ¿Por qué? Porque ellos valoran también hasta cierta medida la Biblia. Un testigo de Jehová, también los vemos muy limpiecitos, a veces las personas muy morales, ¿verdad? También valoran la Biblia y las obras, etcétera. Inclusive los musulmanes hablan de justicia social y del pobre, las campañas de los musulmanes, elevando a los pobres, a los desprovistos en las prisiones. El islamismo corre convirtiendo a muchas personas, especialmente aquellos que se han sentido marginalizados, como por ejemplo de la raza negra. Les trae un sentido de elevarlos. Es decir, y se apoyan en muchas ideas prácticas, morales, justas. Los judíos, el judaísmo que tiene la ley de Moisés, ciertamente puede leer esto y decir, esto es lo que es correcto, esto es lo que tenemos que practicar. Y el cristiano también puede leer esto y decir, esto es lo que debe ser mi práctica, lo veo aquí, lo veo en los proverbios, tengo que memorizar estas cosas y tengo que practicarlas, tengo que hacerlas. Hermanos, ¿estamos diciendo que esto es malo? No, es muy importante que aprendamos, que veamos las prácticas, la práctica de la piedad, de la justicia, cómo luce en la práctica, porque así es como luce la vida justa. Eso tenemos que mirarlo, entenderlo, conocerlo, pero porque es que no podemos pararnos ahí y de ahí de la práctica venir primero a nosotros y decir, bueno, ya yo estoy haciendo esto, estoy bien. O
Si vamos a Proverbios 6, allá se nos habla de la mujer ramera. No frecuentes, no vayas por su vereda, no te acerques a su casa, no le mires a sus labios, etcétera, ¿verdad? Ah, bueno, yo estoy haciendo eso, ya estoy bien. Estoy practicando la justicia, estoy bien. ¿Se fijan? ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Que la justicia y la piedad es algo más profundo. Debemos ir de lo práctico a lo perfecto. De lo práctico a lo perfecto. ¿Dónde se manifiesta lo perfecto? Fíjense, hay literatura práctica como la literatura de proverbios, de sabiduría, y Santiago evidencia rasgos de esa literatura, ¿verdad? De ese llamado a lo práctico. Pero de lo práctico sale ¿de dónde? De lo perfecto, de aquel estándar que no solo demanda una acción externa, sino demanda también ¿qué? Una actitud interna, una motivación del corazón, un deseo y una afección que, ¿verdad?, que vaya junto con la acción externa. Por lo tanto, entonces, tenemos que ir de lo práctico a ¿qué? A lo perfecto, que es la ley. Santiago lo hace. ¿Se fijan? Va en el capítulo 2, lo hicimos la semana pasada. Estamos repitiendo para refrescar y después caer en lo que queremos caer en esta noche. Va de eso práctico a decir ahora, bueno, pero si tú dices que no cometes adulterio, pero tienes favoritismo, estás matando a tu prójimo. Como que al ignorar al prójimo pobre y echarle a un lado y poner al otro y al rico que estos ricos, obviamente en este caso, los están a ustedes llevando a la cárcel, no están manifestando la justicia de Dios y ustedes quieren ser justos con ellos. Quieren utilizar la justicia con los ricos, pero no con ¿quién? Con los pobres. Santiago entonces va ¿a dónde? A la ley de Dios. A lo perfecto. ¿De la práctica qué? A lo perfecto, a lo interno. Dice, lo que está viendo ahí es un asesinato. No pareciera por la práctica, ¿verdad? Pero yo no estoy asesinando a nadie. No, hay un asesinato. Si vamos allá a Proverbios 6, no me acerco a la casa de la prostituta, no le miro a los labios, no pongo el canal, no veo. Esas cosas son importantes, a cuidar, a mirar, a velar, etcétera. Pero si me quedo ahí nada más, ¿qué pasa? Fallo en el sentido comprensivo, total y profundo de lo que es la justicia de Dios y la piedad. Que no solamente es algo externo y en un aspecto, sino que involucra todos los aspectos y todo el hombre, incluyendo las motivaciones, los deseos, las intenciones, los pensamientos de su corazón. Y de ahí que Jesús entonces viene. Ustedes han oído decir, no cometerás adulterio, mas yo os digo. Ustedes han oído y han leído Proverbios 6, mas yo os digo. El que mira a una mujer para codiciarla en su corazón ya ha cometido adulterio con ella. Entonces se fijan de lo práctico a lo perfecto que es la ley para poder traer una comprensividad de lo que significa e implica en todos sus aspectos y en toda su profundidad la justicia, la ley, la santidad, la piedad que Dios demanda. Pero ¿podemos quedarnos ahí? Hemos dado 2 pasos. Lo práctico a lo perfecto. Ahora de ahí venimos ya a nosotros. Si venimos a nosotros, venimos solamente ¿a qué? A condenarnos. Porque entonces nos damos cuenta como Santiago que somos ¿qué? Transgresores de la ley. Eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 2. Son transgresores. Dice aquí en el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué necesitamos entonces?
Necesitamos una persona. ¿Se fijan? De lo práctico a lo perfecto, a la persona de Jesús. Y esto es algo a mantener en mente para nuestra interpretación bíblica. Cuando tú veas algo práctico, tú lo puedes conectar con lo perfecto. Lo puedes conectar, puedes hacer una conexión entre algo práctico y lo perfecto. Por ejemplo, el mismo Adán. A Adán se le fue dado algo práctico, un estatuto. ¿Cuál era? No comerás de ese árbol. ¿Cómo estaba lo perfecto ahí? Lo perfecto es la ley de Dios que dice: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Adán, violando lo práctico, falló en la demanda perfecta de la ley comprensiva de Dios, que demandaba que Adán obedeciera a Dios en amor. Y obedeciendo a Dios en amor, supiera que estaba obrando a favor de su posteridad. Que la ruina de Adán era la ruina de su mujer y la ruina de su posteridad y de toda la humanidad. ¿Se fijan? Allí en aquel precepto estaba contenido la ley de Dios. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y Adán falló. Falló en lo práctico, lo cual evidenció su fallo en toda la extensión de todo lo que pide la ley en su perfección. ¿Qué necesitamos entonces? La persona de Cristo. De lo práctico a lo perfecto, a la persona. Y en la persona de Cristo entonces vemos lo práctico y lo perfecto. ¿No es así? Se fijan, esto puede ser un patrón para la predicación cristocéntrica. Tienes preceptos, tienes mandamientos, tienes ocasiones allí prácticas delante en el texto. Explícala, enseña lo que significa y lo que Dios demanda. Conéctalo con la ley de Dios en aquello que es comprensivo y profundo, espiritual, interno del corazón, de deseos, inclinaciones, etc. Esto, cuando lo haces correctamente, va a traer convicción por el Espíritu Santo de Dios al pecador. Y entonces traes a la persona de Jesús. La persona de Jesús que vive lo práctico en perfección, ¿verdad? Cumple la justicia de Dios en todos sus aspectos. Pero no solo hace eso, sino Él, que dice la Biblia es la gracia y la verdad, muere por amor, muere por los enemigos. Muere por aquellos que no pueden hacer nada por sí mismo. ¿Se fijan? Cristo no es simplemente un ejemplo de qué hacer. No es el ejemplo de cómo podemos amar a Dios y amar al prójimo. Sino Cristo toma nuestro lugar y se convierte en aquel que obra aquello que nosotros no podemos obrar. La ley perfecta de Dios y la práctica de Dios conforme a ese corazón perfecto. Pero Él lo hace a favor de ¿quién? De pecadores. ¿Podemos ya de ahí bajar a nosotros? Sí. Y ahora de Cristo, sí. Ahora de Cristo aplicamos a nosotros. Y comenzamos aplicando a Cristo a nosotros. ¿Se fijan, hermanos? Comenzamos dándole ahora al pueblo que le hemos dicho: esta práctica, esta sabiduría es para ti, esta ley es para ti. También le decimos: este Cristo es ¿qué? Para ti, como transgresor de la ley, de la cual quedamos convictos. Cuando leemos esto, tenemos que quedar convictos como aquellos que hemos hecho favoritismo. ¿Lo has hecho o no lo hemos hecho? El que diga que no, hermanos, no está llegando a la persona. Está cortando estos 3 P, ¿verdad? Práctica, perfección, persona. Cortó. No necesita ¿a quién? No necesita la persona de Cristo. Porque está diciendo: no, yo no necesito a la persona por mí. Yo puedo ¿qué? Practicar y obedecer la ley.
Eso quiere decir no necesitas misericordia. ¿Qué pasa a esa persona usualmente? La persona que ha desconectado esto es aquella persona que va a hacer una práctica constante de favoritismo. Porque ella se ha convertido ahora en un juez. Porque esta persona es la cumplidora, la practicante. Y como es la cumplidora y la practicante, en su propio sentido de práctica y de justicia, ¿qué va a hacer? Juzgar a los no practicantes. Juzgar a los que no obedecen y cumplen la ley. Pero juzgarla sobre la base de ¿qué? De que ella sí lo está haciendo. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hay ahí? Simplemente ¿qué? Juicio. Pero no solo hay juicio de la persona hacia otra, sino juicio de Dios hacia esa persona que dice Santiago capítulo 2 se ha convertido en un juez malo. Un juez malo. Porque se ha convertido en un juez de la ley. Juez de la ley. Al ser ella, ¿qué? ¿Quién es el que puede juzgar con la ley y condenar? ¿Quién? Solo Dios. Solo Dios. Porque Él es, en Cristo Jesús, se ha manifestado. Dice que va a juzgar al mundo en justicia al final de los tiempos. Mientras que ahora proclama la misericordia de Dios en Cristo Jesús para los hombres. Pero el que no llega a la persona, simplemente lee el pasaje, lee la práctica, lee la ley y dice, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo practico. Aquellos que no lo hacen. ¿Se fijan? ¿Qué dice Romanos capítulo 2? ¿Crees tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas, que escaparás el juicio de Dios? ¿Se fijan, hermanos? Porque lo que debe reconocer esa persona bajo la ley de Dios y la práctica de esta justicia es que ella es transgresora. El juicio de Dios. Y venir ahora a la persona ¿cómo? Clamando por misericordia. Misericordia. Hermanos, la vida del creyente es un constante clamor por la misericordia de Dios. Por eso es que leímos y terminamos el domingo antes pasado en Hebreos 4. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Santiago comienza hablando cuando os halléis en diversas pruebas, tenerlo por causa de regocijo, de gozo. ¿Por qué? Porque en medio de ellas ustedes pueden acercarse a Dios en sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Simplemente una lista de mandamientos y de cosas que debo saber cómo hacer. No. La sabiduría de Dios es que toda esa justicia ha sido encarnada en Cristo Jesús, cumplida en Jesús, para mi rescate en misericordia. Para yo acercarme a Dios ahora siempre a través de la misericordia, lo cual va a involucrar siempre el juicio de la ley por mis pecados, mostrando mis pecados, confesando esos pecados delante de Dios y que en realidad no merezco nada, pero Padre, ten misericordia de mí, ayúdame. Ayúdame, Señor. Dame aquí lo que necesito, Padre. Y nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que aquel que encuentra en Cristo su justicia legal, encuentra en Cristo su justicia práctica. Aquel que descansa en el fundamento legal que tiene en Cristo por misericordia es aquel que clama para la justicia práctica de la vida en misericordia. Clamamos, ¿por qué? Por las cosas que Dios pide: amor, sabiduría,
paciencia, bondad, benignidad. Las clamamos. Clamamos porque sabemos que son nuestras, pero son nuestras no porque hemos pasado de la práctica a la ley diciendo la tengo, sino son nuestras porque son ¿de quién? De Cristo, y yo las tengo en Cristo. Es mi derecho legal como hijo. Y ahora vengo a clamar, a pedir. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Cuando alguien quiere hablar de la sabiduría de Dios, utilizar la palabra simplemente para referirse a saber lo que debemos hacer, hermanos, no está predicando a Cristo en su sermón. Y seguiremos diciendo esto hasta que nuestra cara se nos ponga azul, como dicen los americanos, ¿verdad? Porque si no predicas a Cristo como la consolación, habiendo predicado y predicando lo que Dios demanda y trayendo la consolación al pueblo, oh pueblo, tú que eres transgresor de esta ley, la ves, te das cuenta de tus transgresiones, de tus pecados, sí, humillando así, trayendo al pueblo a la sepultura del hombre antiguo. Lo levantamos ahora con la palabra de resurrección en Cristo Jesús. Levántate porque Cristo vive a tu favor y Él es tu justicia. Levántate en arrepentimiento y fe, una vez más condenando, autoenjuiciando tu pecado y la necesidad de vivir por la justicia de Cristo que es tuya gratuitamente, y viniendo ahora a buscar el socorro de esa justicia legal ahora en la práctica también. Rescátame del adulterio, líbrame de crimen, líbrame de maldad, líbrame de impiedad, de impureza, de envidia, de rencilla. Oh Señor, quita, Señor, mi pecado una vez más, perdóname, gracias. Cuando decimos eso, vivimos en la comunión del perdón, y la comunión del perdón establece la comunión de la justicia. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo santo por el cual yo viví. Y pedimos a Dios la ayuda en misericordia para el oportuno socorro. De esa manera hemos dicho que nos hacemos oidores que no son olvidadizos y hacedores de su palabra. Esto es lo que significa ser hacedor de su palabra, lo cual Dios siempre lo está haciendo por su Espíritu, comunicando su gracia. Y comunicar la gracia es comunicar a Cristo a nuestro favor. De esta manera, hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio, porque triunfa sobre el juicio en Cristo a nuestro favor, el cual nosotros abrazamos por la fe, y ahora no siendo oidores olvidadizos y presentándonos una vez más en misericordia al oír la santa ley de Dios. Pero esta santa ley de Dios y práctica que Dios demanda en Cristo se convierte en la ley de la libertad. No, esto es tuyo. Esta justicia, este caminar, esta vida es para ti. Es para ti. Pídeme, ¿verdad? Pídeme en misericordia, es decir, siempre confesando que tú no la tienes, que no la has alcanzado, no que ya yo lo haya alcanzado. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que si no hemos venido a una profunda comprensión de la misericordia y de la justicia de Dios a nuestro favor, de tal manera que ya vivimos de una manera, ¿verdad?, perfecta, completa. Pero sí podemos vivir a través de la fe, manteniendo esa justicia de Cristo a nuestro favor, que es ofrecida, dada y concedida en misericordia a aquellos que viven por la misericordia. Y el que vive así, entonces, hermanos, practicando la palabra de Dios, que es fe, arrepentimiento y los frutos de justicia a través de Jesús, es aquel que va a poder entonces caminar en la obediencia de su palabra, en frutos ricos, crecientes, abundantes. Es aquel que va a poder entonces, por la gracia de Dios,
cuando llega el pobre, tratarlo al igual que el rico. Y cuando vea y se levanta en él favoritismos, porque sigue la carne imponiendo y queriendo, ¿verdad?, traer sus moldes y su pensamiento. Y el hecho de justificarnos por algo que tengamos en nosotros mismos y establecer nuestro patrón, podemos entonces una vez más clamar por misericordia. Oh Señor, esto no está bien en mi vida. Oh, esto es digno de condenación. Gracias por Jesús, mi Salvador. Ayúdame, Señor. ¿Se fijan, hermanos? ¿Y qué hace eso? Sigue renovando. Sigue renovando nuestra vida para los frutos, para una fe ahora. Que ¿qué va a pasar con esta fe? Una fe que va a estar muy viva. ¿Dónde? En el mundo, obrando. Y ahí venimos entonces, continuamos en el próximo pasaje a lo siguiente. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquel que vive delante de Dios en misericordia es aquel que vive delante de los hombres en frutos de misericordia. Es aquel en el quien la palabra de Dios, la justicia de Dios en Cristo, comienza a salvar ¿qué? Su alma. Y aquí, hermanos, queremos observar dos cosas. No vamos a terminarlo hoy, pero queremos utilizar dos argumentos que van paralelos, se complementan, hacemos los dos argumentos, son compatibles. Santiago nos da espacio para los dos. Número uno, el argumento general, el argumento, ¿verdad?, a manera de principio de aquel que no tiene obras. ¿Cuáles son estas obras? Ya hemos visto, ¿verdad? Son obras hechas ¿en qué? En misericordia, en gracia. Son obras de aquel que ha recibido gracia y misericordia, volteándose al prójimo ¿cómo? En gracia y en misericordia. Entonces esas serían las obras de las cuales Santiago nos está hablando. Son obras que llevan una motivación ¿de qué? De gracia y de misericordia. Aquel que delante de Dios está viviendo, ¿verdad?, buscando, apelando siempre a la gracia, a la misericordia de Dios, porque nos sabemos indignos, sin méritos, pecadores. Somos aquellos entonces que Dios empieza a traer una sanidad. Ahora, ya somos salvos delante de Dios a través de la fe. A través de la fe, de confiar en la misericordia de Dios, ya somos salvos, ya somos sanos, hablando como es una perspectiva como eterna, ¿verdad? En otras palabras, ya hemos sido aceptados por Dios. Ahora, aquello que tiene que ver con ser aceptados por Dios eternamente, la misericordia de Dios siendo recibida en mi vida, comienza a tener un impacto ¿dónde? En mi vida, ahora, en la práctica. Comienza a sanar mi alma. No de una manera perfecta, completa, hasta que no sea glorificado. Pero Santiago está diciendo, creo que debemos prestarle atención al hecho de que al hablar con la iglesia, le está diciendo: si tú permaneces en fe, no te impacientas, le pides a Dios sabiduría, confiesas tus pecados, no eres un oidor olvidadizo, ¿verdad?, te mantienes mirando la ley de la libertad en Cristo Jesús como un hacedor de ella, presentándote delante de Dios en misericordia, pues esa fe va a comenzar a sanar ¿qué? Tu alma. ¿Qué quiere decir sanar tu alma? Lo que hemos dicho ya, ¿verdad? Que aquel Cristo que es nuestro fundamento legal, como el documento legal que te dice: oye, mira, ya tienes, esta casa es tuya. Te dan ese documento: esta casa legalmente es tuya, pero todavía tú no has ¿qué? No has entrado a vivir en ella. No has puesto tus muebles, no has disfrutado de la ducha, no te has acostado en el cuarto. Bueno, el derecho legal de justificación nos dice:
Porque a todos los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les ha dado el derecho ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron, no a los que creyeron y obraron. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que confía en la misericordia del Hijo tiene la vida. La fe sola delante de Dios salva. Pero la fe sola que no está recibiendo de ese derecho legal la vida práctica de disfrute diario, confiando en esa misericordia, es como que tú me diste ese papel, pero yo no creo que eso es verdad. O sea, déjame no entrar ahí, no va a ser que los policías vengan y me saquen o me lleven preso. O sea, es una persona que tiene una casa, pero ¿qué? No la usa. Porque no cree en la bondad, no cree en que se la dio, el que se la regaló, que de veras le ha hecho esta obra. El creyente ciertamente tiene fe, y al tener fe, un grado de fe, va a disfrutar, a recibir, a pedir, a permanecer más y más a través del derecho legal en los frutos de ese derecho legal, que sería su vida ¿qué? Experimental, práctica en Cristo Jesús, donde en mi, ya sea, ¿verdad?, mi ira o mi avaricia o mi envidia o mi lujuria, etcétera, todos mis pecados, yo estoy viniendo delante del Padre como un hijo, reconociendo que soy su hijo en la confianza y seguridad de un hijo, y diciéndole a Dios, ayúdame. Esto no es conforme a la verdad y a la vida. Esto es muerte, esto es destrucción. Límpiame, Señor, ahora prácticamente. Ayúdame a entrar en esta habitación. Ayúdame a descansar aquí, Señor. Que tu espíritu noble, como decía David, después que David habla de su derecho legal como hijo, ¿verdad? No, esconde de mis pecados tu rostro, no los vea, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí está hablando de una manera ¿cómo? Legal. La justificación posicional, que Dios no va a tomar tus pecados en cuenta en tu contra. Esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero David no se queda ahí. ¿Qué dice David? Líbrame de homicidios. ¿Qué dice David? Que tu espíritu noble me sustente, ¿verdad? Empieza a decir, eso que yo soy, la posición mía en ti, aquello que es mi derecho legal, la misericordia, mi posición de hijo, Señor, tráela para sanidad y aplícala para sanidad ¿de qué? De mi alma. Yo creo, hermanos, que este argumento Santiago lo está haciendo aquí en esta carta. Está diciendo, el que dice, ¿de qué te aprovecha que tú hables de fe? Pero esta fe, si no está teniendo esta obra de sanidad, te puede salvar. Ahora, está hablando de salvación eterna. Ok, lo que estamos diciendo es que se aplica, ¿verdad? Pero que esa no es la única interpretación. Es decir, se aplica en el hecho de un principio general. Pero Santiago está tratando más que con un principio general. Santiago está tratando con prácticas de los creyentes, ¿verdad? Si nosotros solamente tomamos ese carril interpretativo y decimos que es verdad, es decir, ¿qué cosa es verdad? Que aquel que no tiene absolutamente ninguna obra de Dios en su corazón, de justicia sanativa, que se manifiesta en buenas obras, que no tiene absolutamente ninguna de ellas, no tiene fe. Eso es verdad. Eso lo afirmamos con Santiago, ¿verdad? No tiene fe. Ahora, Santiago solamente está haciéndole el argumento a la iglesia. Asegúrate de que seas salvo. Eso es lo único que Santiago está diciendo en esta carta. O Santiago está hablando a la iglesia ¿de qué? De la vida práctica, de la sanidad práctica de nuestra salvación.
Porque si solamente fuera ese argumento, ¿qué entonces está diciendo Santiago? Oye, busquen las obras para asegurarse que tienen salvación. Y ese es el único argumento que pudiéramos hacer. Y ciertamente esa es la única manera en que muchas veces oímos esta interpretación y ahí se queda. De tal manera que el creyente que está luchando con sus pecados, con sus debilidades, el creyente que está viendo su maldad debajo de la ley de Dios y de la práctica y se queda corto, de pronto lo que va a decir es: ay, mi madre, ¿estoy qué? Estoy perdido. Estoy perdido. Pero los chances son que aquel que se vea perdido es el que está salvo. Y aquel que se vea justificado es el que está perdido. El que está perdido. Santiago nos está diciendo, afirmamos eso, afirmamos que ciertamente el que tiene su posición de perdonado a través de la fe ha confiado en la misericordia del sacrificio de Dios en Cristo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir y Cristo muere en la cruz por nosotros. El que confía en esa misericordia de Dios en Cristo, Dios le dice: te declaro mi hijo. Te declaro mi hijo. Perdono todos tus pecados. Ya no me debes nada. No eres un deudor a mi ley, a mi santidad, a mi justicia, porque has creído en mi amor a través de la persona de Jesús. Has creído en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre. Está diciendo Santiago que la fe, para que salve y nos haga hijos, necesita tener obras. No. Eso no es lo que está diciendo Santiago. Oye, la fe sola no salva. Tiene que tener también ¿qué? Obras para que te salve delante de Dios. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo que la verdadera fe delante de Dios, que recibe la misericordia de Dios, se va a manifestar en obras de misericordia, de justicia al prójimo, ciertamente. Pero Santiago también está diciendo: la fe que tienes para con Dios es una fe que puede ahora sanar tu vida de una manera práctica y ser de utilidad para ti y para tu prójimo. Ser de beneficio a tu alma y de beneficio ¿a quién? A tu prójimo. Porque si tú dices que tienes fe, pero no es de beneficio, ¿de qué te sirve? ¿Te fijas? ¿De qué te sirve? Te puede salvar. Dos interpretaciones. Ciertamente no te puede salvar porque no es fe. ¿Right? Por la interpretación de el que no tiene obras es porque no tiene fe. Sí, no te puede salvar. No porque le falte las obras para salvarte, sino porque al no tener obras se muestra como que no tiene fe ninguna. La fe sola salva, no la fe más las obras, ¿verdad? Ahora también entonces afirmamos esta otra línea de argumento donde Dios nos está diciendo a los creyentes: oye, tú tienes fe, pero el hecho solamente que la tengas en tus labios y la profeses no está salvando tu alma, ni siendo de edificación para ti, ni de beneficio para ti, ni de beneficio para quién, para tu prójimo. Eso nos está llamando ¿a qué? A no ser olvidores olvidadizos. Nos está llamando ¿a qué? A no dudar y a pedir sabiduría, la sabiduría de Dios en Cristo. Nos está llamando ¿a qué? A confesar nuestros pecados y a venir y a escuchar la misericordia de Dios y a ser hacedores de la palabra, porque ahí nos va la salvación práctica de nuestras almas. La palabra implantada que puede salvar nuestras almas, lo que dice Santiago en 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, puede sanar nuestras almas. Puede venir a un espíritu altivo y orgulloso y hacerlo humilde
y manso. Puede venir una persona manipuladora, calculadora y mentirosa y hacerla honesta, ¿verdad? Y contratos justos con los hombres, no perfectos, pero comienza ¿qué? A traer sanidad. Esto es lo que llamamos la santificación. Comienza a santificarnos. Esta sanidad es necesaria porque esta sanidad hace visible nuestra fe. ¿Dónde? En el mundo. Es lo que va a decir Santiago. No somos justificados solamente por la fe, dice Santiago, sino también por las obras. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Delante de Dios, delante del mundo, delante de los hombres. Somos justificados. ¿Qué quiere decir que somos justificados? Hay dos aspectos. Pablo habla de ser justificados delante de Dios. Santiago habla de ser justificados delante de los hombres. Que esa fe que tenemos para con Dios ahora es justificada, manifestada, evidenciada, vindicada como una fe que obra, que cumple su objetivo de traer sanidad santificadora a nuestra alma, y trayendo sanidad santificadora a nuestra alma trae beneficios también. ¿A quién? A nuestro prójimo. Y así es justificada. ¿Dónde? En el mundo. Evidenciada. ¿Dónde? En el mundo. Vindicada. ¿Dónde? En el mundo. Perfeccionada. ¿Dónde? En el mundo. ¿Se fijan, hermanos? Si no está siendo así, es como una fe muerta. O con la primera interpretación, o no hay fe, o la fe no está obrando. ¿Te has hecho un olvidor qué? Olvidadizo. Tienes la vista corta, te has olvidado, Pedro, de la antigua purificación de tus pecados, y por lo tanto no estás abundando crecientemente en los frutos del Espíritu. De ahí que seguimos leyendo y vamos a terminar. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Ya sabemos, hermanos, ¿verdad? Con esta declaración, no es que la fe necesite la obra para salvarse. Delante de Dios, no. La fe sola salva. Pero la fe que nunca tiene obra no puede salvarte, no porque la fe necesite las obras para salvarse, sino porque no es una fe verdadera. Y la otra interpretación, ¿podrá la fe salvarte? Podrá, cuando tú hablas de fe y eres un cristiano y es verdad que has tenido fe y has confiado en Cristo, pero ¿podrá esa fe sin obras estar obrando transformación sanadora, santificadora en tu vida y en la vida de tu prójimo? No. No sirve. ¿Me fijan? Sigue diciendo entonces, ahí viene, ¿verdad? Y ahora nos fijan qué interesante, hermano. ¿A dónde va Santiago ahora? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, ¿se fijan en qué forma salva? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha a quién? ¿A quién? ¿A quién? Al prójimo. Al prójimo. Yo estoy seguro, hermano, que todos nosotros en algún momento hemos fallado con alguien a quien debíamos haber ayudado. ¿Verdad? Pregunta, ¿eres condenado por haber fallado delante de Dios? No. Tú tienes fe. Lo que la fe ahí, al no haber tenido obras, al no haber sido un oidor, ¿verdad?, de la misericordia de Dios sobre tu vida y haber abierto tu corazón en misericordia y generosidad para el prójimo, la fe no te aprovechó para nada. No aprovechó al prójimo para nada. No te salvó. No salvó tu alma. No dio un fruto de esta justicia, de esta sanidad, de esta santidad que se tradujo en provecho para el prójimo. ¿Se fijan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se fijan? Es decir, es muerta, no funciona, no hace nada. Hermanos, la fe verdadera
es una fe que va a obrar. ¿Qué quiere decir eso? La fe que está recibiendo misericordia de Dios es una fe que nos es dada. ¿Para qué? Para abrazar a Cristo. Para abrazar a Cristo como nuestro derecho legal de justicia y para abrazar a Cristo como nuestro tesoro de sanidad práctica. ¿Se fijan? Y ahí en Cristo se unen ambas doctrinas de la justificación y la santificación. El Cristo que abrazamos como nuestro derecho legal delante de Dios de perdón y misericordia es el Cristo que a través de la comunicación de ese perdón y de esa misericordia afecta nuestras vidas hacia el prójimo con perdón, misericordia, benignidad, benevolencia, generosidad, afecto fraternal, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo hace nunca es porque no hay fe, por lo tanto está muerta, no hay fe. Y si falla es porque precisamente la fe que tienes en ese momento ha sido como si estuviera muerta. No está funcionando, no está obrando. Porque la fe obrando, y obrando quiero decir primero abrazando a Cristo, es una fe que no cesa de hacer buenas obras. Eso decía Martín Lutero. No, qué fe esta más activa, que no puede estar quieta. El problema es cuando está quieta, inerte, es ciertamente porque nuestra fe para con Dios, nuestro abrazar de la abundancia de las riquezas de Dios en Cristo está ¿qué? Oscurecida, está minimizada. Por lo tanto no nos estamos llenando hasta que sobreabunde. Y por eso es que está fallando, por eso es que está como muerta, por eso es que está como paralizada, por eso es que no está siendo de provecho. Sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Hace sentido, verdad? Claro. Estamos hablando del mundo, ¿verdad? No estamos hablando delante de Dios. Dios, déjame traerte mis obras para que tú sepas que tengo fe. ¿Necesita Dios eso? Claro que no. Que no. Para con Dios tenemos la fe y con la fe tenemos a Cristo. Sola fe, solo Cristo. Sola gracia. ¿Verdad? Con la fe delante de Dios. Pero como estamos viviendo en el mundo todavía, el que verdaderamente tiene fe, número uno, y interpretación número dos, el que tiene fe y está viviendo en ella, alimentándose de Cristo, ¿verdad? Perseverando en la palabra, no como un oidor olvidadizo. Entonces en el mundo esa fe está actuando. Actuando en el hogar como padre, actuando en el hogar como esposo, actuando en el trabajo, no como aquel que me estén mirando, sino haciendo lo que tengo que hacer, actuando en la sociedad, en la escuela, actuando en mis relaciones con el hermano en la iglesia. Está actuando, se está mostrando, se está evidenciando, está siendo justificada. ¿Dónde? Delante de los hombres. En uno de los evangelios dice, la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de Dios justifican la sabiduría porque hablan de ella y la muestran, ¿verdad? Es decir, no es que la sabiduría necesite justificación. La sabiduría existe, es verdad, está ahí. Pero es justificada ¿dónde? En el mundo, es mostrada, es evidenciada, es vindicada en la vida de sus hijos. Igualmente con las obras. Somos justificados por las obras en el sentido de que esa fe que tenemos para con Dios es visible, se hace manifiesta, es vindicada, se hace real, presente para lo que fue dada, que es para ser conformados y reflejar la imagen
de Cristo Jesús. ¿Tú crees que Dios es uno? Terminamos con esto, hermanos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, aquí también queremos corregir una mala interpretación, o quizás una interpretación que creemos es parcial y defectuosa. La interpretación que usualmente oímos es la siguiente: mira, si tú tienes fe y no tienes obras, eres igual que los demonios. Porque los demonios tienen fe y porque no tienen obras, están condenados. No, hermanos. No, hermanos. Los demonios no tienen ninguna fe. La fe tiene como objeto, ¿qué? La persona y la obra de Cristo. Y los demonios, la obra y la persona de Cristo no es para ellos. Ellos lo saben. Lejos, fuera con el argumento, una vez más, de aquellos detractores demoníacos que quieren eliminar la fe sola como la base para presentarnos delante de Dios, porque los demonios tienen fe, pero les falta la piedad, la justicia, la santidad, las obras, etcétera. No. Lo que está diciendo Santiago, hermanos, de una manera muy veraz y muy visible, es que aquello que los demonios saben de Dios, ¿y qué es lo que los demonios saben en relación con Dios? Que ellos están condenados. Tienen un conocimiento de Dios, no es fe salvadora, no es fe, no tienen fe sola como la tiene un creyente para con Dios en la obra de Jesús. No, un demonio no tiene tal cosa. Pero el demonio sí conoce algo acerca de Dios, y lo que conoce es que Dios reina y Él está condenado. Y eso lo pone ¿a qué? A temblar. A temblar. En otras palabras, cuando usted ve un demonio delante de Dios en el mundo, el demonio va a ser visiblemente alterado. ¿Va a estar qué? Temblando. Va a ser afectado por lo que él sabe de qué, de Dios y ellos. Hermanos, ¿recuerdan lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de la religión pura y sin mancha es esta? Y dijimos que el vocablo religión en su raíz original, en el lenguaje original, tiene que ver con el hecho de temblar. Interesante. Tiene que ver con el hecho de aquello que te afecta, un culto que te afecta. La religión es algo que te afecta. Es algo que trae una afectación de temblor a tu vida, que te hace moverte. Ahora, no es un temblor con el caso de los demonios de ¿qué? De terror, de miedo a Dios. En el caso de cuando dice la religión verdadera y sin mancha es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su necesidad y guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo, la verdadera religión trae un temor, una afectación, una reverencia que es ¿qué? Visible. Los demonios también, en lo que ellos conocen de Dios, se hace visible el hecho de que ellos son afectados en el mundo conforme a lo que conocen de Dios. Como tú, que dices también tener un conocimiento de Dios y un conocimiento salvador, salvífico de la obra de Dios a tu favor, ¿cómo no vas a ser visiblemente afectado con el temor, con el temblor de la verdadera religión? Los demonios creen y tiemblan. Y nosotros debemos temblar, pulsar con el corazón de justicia de nuestra práctica delante de los hombres. Ciertamente, imperfectamente, inmaduramente muchas veces, fallando como nos pasa, llenos de pecados todavía y de necesidades y de debilidades, pero
seguimos temblando. No en terror, sino afectados por la misericordia divina que nos hace temblar o ser movidos, ser afectados visiblemente de una manera benéfica, benevolente y misericordiosa hacia el prójimo, donde se manifiesta y se justifica la salvación de nuestras almas, la sanidad del Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, porque nos hemos unido a la persona y a la obra de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Adelante, Teófilo.